Bienvenidas y bienvenidos a este video donde vamos a hablar de la ley de la vibración. ¿Cómo puedo transformar mi vida cambiando justamente la vibración en la que estoy? Y para lograr entender esto nos vamos a basar en los conocimientos del antiguo Egipto y también de la física cuántica. Vamos a estudiar una ley del Kybalión. ¿Y cuáles son las leyes del Kybalión? Son leyes muy antiguas, de más de 5000 años, que fueron canalizadas por Hermes Trismegisto o Thoth, el sabio. Estas leyes básicamente nos explican las normas, las reglas por las cuales funciona la realidad. Y aquel iniciado que las conozca podrá jugar y transformar su vida. Este es el segundo video de esta serie. Te recomiendo que veas el primer video, que es el de la ley de la causa y el efecto, que está asociado al karma. Entonces, ¿qué descubrieron los de Egipto hace 5000 años? Que para mí es una locura, porque imagínense que recién en el siglo XX la física cuántica también lo descubrió. Que todo vibra, nada está quieto, nada está en reposo, todo tiene una frecuencia de oscilación, desde las piedras, los cuerpos físicos, las plantas, los gases, todo está vibrando. ¿Qué descubrieron los antiguos egipcios? Que había una relación entre mis estados mentales y emocionales con la vibración en la que estoy. Básicamente, emociones y pensamientos de baja vibración son más dolorosos, son más complejos, son mucho más densos. En cambio, emociones y pensamientos de más alta vibración están más conectados con el amor, con la compasión, con la felicidad, con la paz. Fue tanto el estudio de los egipcios, de las emociones de alta y baja vibración y cuál es la diferencia energética entre ellas, que obviamente está asociado a la polaridad, porque esa es otra de las leyes de los egipcios, otra de las leyes herméticas, que en esta realidad todo está dividido en polaridades. Masculino, femenino, día, noche, vida, muerte, etc. Que ellos construyeron un templo, el templo de Kom-Ombo. Una mitad del templo estaba dedicado al dios Horus, que era el dios asociado a la alta vibración, a la luz, a la conciencia, al despertar y al orden. Y la otra mitad del templo estaba dedicado al dios Sobek, uno de los dioses asociados al caos, a la destrucción, a la muerte. Es impresionante porque cuando uno entra a este templo, de alguna forma los egipcios lograron cargarlo de una vibración y de la otra. De hecho, hay estudios que dicen que las piedras que están al fondo de este templo, que es completamente simétrico, un lado igual al otro, al fondo, la piedra del lado de Horus vibra a muy alta vibración. En cambio, la piedra de Sobek vibra densamente. Y ellos estaban completamente fascinados con todo esto. Ahora, es importante entender por qué las emociones de baja vibración son tan densas. Miren, para entender esto tenemos que viajar a cuando recién nacimos. Nosotros venimos del plano de la totalidad, de un plano donde la dualidad no está tan marcada. Y cuando nacemos como bebés, básicamente vamos a oscilar una parte de nuestro tiempo en la polaridad de amor, de alegría, de alta vibración, donde hay mucha vida. Y la otra mitad del tiempo vamos a oscilar en la vibración de muerte, de dolor. Cuando somos bebés y caemos en esta polaridad de la vida, que es algo natural, aquí no hay vida. Empezamos a sentir que vamos muriendo, que vamos desapareciendo. Por lo tanto, necesitamos emociones que nos densifiquen, que nos den una consistencia que compense esta sensación de desaparecer. Porque lo que nuestra personalidad, el ego, lo que más tiene, lo que más le teme, es la sensación de aniquilación. Entonces justamente compensa con el miedo, con el odio, con emociones muy densas, pero que nos dan mucha consistencia física, aunque es extremadamente incómodo, como ustedes se han dado cuenta. Entonces, ¿qué aprendieron los antiguos egipcios que después se volvieron los futuros alquimistas? En transformar el plomo en oro. ¿Qué significa esto? Transmutar tus estados, transmutar tu egoísmo, tu individualismo, tu odio, tu resentimiento en emociones más elevadas. Esto es transformar justamente el plomo en oro, que no es transformar el plomo en oro concreto, material, el plomo externo, sino es transformarnos a nosotros mismos.
¿Y cuál fue el secreto de los antiguos egipcios? Es que el arte de la transmutación es un arte de vibración. Yo puedo transformarme a mí mismo si soy capaz de cambiar la vibración justamente en la que estoy, para así alcanzar mi máximo potencial. Pero esto es una unión de mente con pensamiento. O sea, ¿cuál fue una de las máximas de las escuelas de misterio? Donde de verdad se les entrenaba. Uno llegaba, a los iniciados se les hacía pasar por pruebas, y en las pruebas básicamente, si el iniciado o la iniciada vivía demasiado de las emociones de baja vibración, no puedes pasar. No puedes pasar a la siguiente etapa, porque estás demasiado inconsciente. Ahora, si vemos que el iniciado puede pasar las pruebas, puede seguir aprendiendo. Y donde se le enseñaban a dominar los instintos más básicos, el miedo, la sexualidad, el odio, se le enseñaban a ir trabajando justamente todo esto. Y una de las cosas más importantes que se enseñaba en el pasado y que son clave en el presente es justamente estar en el aquí y en el ahora. Si tus pensamientos están muy en el pasado o en el futuro, vas a caer en el miedo y en las emociones de baja vibración. Si estás muy atrás, recordando, añorando lo bueno, vas a empezar a sentir melancolía, dolor y resistencia a estar acá porque quieres estar allá. Bajaste tu vibración. O si estás desde la culpa o el dolor de lo que ocurrió antes, también. En cambio, si estás en el futuro y te empiezas, porque vivimos en el futuro preocupados por cosas que ni siquiera existen. Va a pasar esto, va a ocurrir esto otro, miedos, miedos, miedos. También baja justamente tu vibración. Entonces un secreto es aprender a estar en el aquí y en el ahora, conectado con lo que estoy sintiendo y consciente para darme cuenta si estoy en una alta o baja vibración. Para darme cuenta que si estoy desde una densidad emocional y de pensamiento, poder ser capaz de elevarlo. Esto es lo que se enseñaba en las escuelas de misterio antigua y les voy a dar los consejos para poder hacerlo. Porque tenemos que recuperar los conocimientos antiguos. Tenemos que entender que la gente antes se entrenaba para esto. Y en el mundo del New Age hoy en día creemos que todo es fácil y automático, pero no. Tenemos que recuperar esos entrenamientos para poder aplicarlos a nuestras vidas. Antes, eso sí, te quiero pedir que recomiendes este video y lo puedas compartir con más gente, justamente para que más personas puedan aprender estas leyes fundamentales que para poder empezar a jugar con la realidad. Y también lo quiero llevar a un punto un poco astrológico, porque lo mío es la astrología, como ustedes saben. Nosotros, todos los planetas dentro de nosotros, todos los arquetipos dentro de nosotros se pueden expresar en dos polaridades diferentes y esas dos polaridades van a estar asociadas a diferentes vibraciones emocionales. Por ejemplo, ¿qué son los planetas? Un segundo. Son personajes que están dentro de nosotros, ¿ok? Entonces, si yo, por ejemplo, me conecto con el personaje Saturno, Saturno puede vibrar de dos formas diferentes. Y va a ser clave de darme cuenta cómo está vibrando mi Saturno para poder elevarlo. No es que sea fácil elevarlo, es que está todo diseñado para que se pueda hacer. Lo que pasa es que podemos resistirnos a hacerlo o no sabemos cómo hacerlo. Por ejemplo, ¿qué es Saturno desde una baja vibración? Es el personaje que es negativo, que es pesimista, que tiene miedo a la responsabilidad, tiene miedo a la vida, se siente incapaz de hacer las cosas, muy negativo, muy asustado. Está siempre criticándonos y agrediéndonos. Esa es una vibración de Saturno. Pero yo puedo elevar mi vibración para llevar a Saturno a la otra polaridad que tiene. ¿Qué es un Saturno sano? Es ser capaces de pararnos en nosotros mismos, como una columna que nos sostiene. Asumir la responsabilidad. Sentirnos adultos, maduros, que crecemos, que somos capaces de sostener los desafíos de la vida. Somos capaces de hacernos cargo de nosotras mismas y de los demás. Aprendo de mis miedos. No le tengo miedo, sostengo. Así baja vibración y así alta vibración. Hablemos, por ejemplo, de otro arquetipo que es el Sol. ¿Cuándo vivimos el Sol de una baja vibración, desde la polaridad negativa, vamos a llamar? Si estoy todo el tiempo con vergüenza, con timidez, no me atrevo a mostrarme, no me atrevo a expresarme, o ando sintiendo envidia de aquellas personas que se muestran y se expresan, o estoy todo el rato tratando de llamar la atención. Ahí estoy mostrando la baja vibración del Sol. ¿Cuándo expreso la alta vibración del Sol? Cuando simplemente me atrevo a ser quien soy yo
y mostrarme como soy, espontánea y espontáneo. Ya no es llamar la atención ni ocultarse, es simplemente esto es lo que soy yo y no puedo negar compartirlo. Necesito expresarme espontáneamente, ni siquiera lo pienso, fluye. Permito que mi luz surja. No apago mi luz porque me da vergüenza, ni la sobreilumino para que me vean, sino simplemente soy. Otra polaridad, hay muchas, pero veamos otra polaridad asociada a esto, es la luna. ¿Cuándo es la luna de baja vibración? Cuando estoy sintiéndome una niña, un niño frágil, que necesita alguien que la cuida, que la proteja, estoy atrapado en mis miedos infantiles, estoy siento solita, solito, abandonado y estoy cayendo también en los celos, en la manipulación, en la dependencia, en la victimización. ¿Cuándo llevo mi energía lunar a una alta vibración? Cuando soy capaz de sentir mucho amor por mí misma, por mí mismo, y soy capaz de mirar mi parte frágil, nutrirla, protegerla, contenerla. Soy mi propia madre. Siento que me amo, me cuido y me nutro, y así puedo cuidar a otros. La pregunta que te podrías hacer tú es, al menos con estos tres, ¿desde dónde vibras tú? ¿Podemos elevar la vibración? Por supuesto. Y aquí viene la clave. Les voy a dar un montón de consejos rescatando las enseñanzas del Kybalión para poder elevar nuestra vibración justamente. Lo primero que tenemos que entender es que las emociones negativas no necesariamente son de baja vibración o son malas. ¿Qué pasa? Es lo más natural, como estamos en una realidad dual, es lo más natural sentir emociones negativas. Sentir miedo, sentir rabia, sentir culpa. Normalmente esas emociones generalmente no tienen por qué ser tan densas. ¿Qué las densifica? Nuestra resistencia a sentirlas. Como esas emociones son un poco incómodas y no queremos vivir nada incómodo, nos resistimos a ellas. Por ejemplo, el miedo es natural, nos sirve, nos alerta, te dice cuidado, algo puede pasar, sirve. Pero cuando yo no quiero sentir miedo, me empiezo a panicar y a sentir terror. La resistencia al miedo me tiene asustado de la vida porque no quiero que se cumplan esos miedos que tengo. Y en vez de mirar el miedo, reconocerlo y elevarlo, vivo asustado, aterrorizado. ¿La rabia es mala? No, la rabia me motiva a actuar. Me muestra también cuando mis límites están siendo traspasados. Ahora, cuando me resisto a aquello que me da rabia, sin hacer nada para cambiarlo, o me resisto a una situación que me da rabia, me empiezo a enojar cada vez más, y caigo en el resentimiento absoluto. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que son las resistencias a las emociones incómodas lo que realmente genera emociones de muy baja vibración y nos deja atrapados en esos estados. Entonces, el consejo número 2, que en el arte de transmutación y de subir la vibración, es cuando te des cuenta que tienes una emoción incómoda, no la trates de anular ni matar. Por ejemplo, si tengo miedo, me siento solo, no trates de sacarla. Si la tratas de sacar, le vas a aumentar el poder. Si tienes rabia, no trates de no tener rabia, no digas, no tengo que tener rabia. O simplemente me voy a la polaridad opuesta. No te va a funcionar. Hay que aceptar que somos seres duales y polares. Entonces, la conciencia es la luz que está en mí, aquí en el ahora, que es capaz de mirar todo lo que hay. Entonces, cuando tengo miedo, cuando tengo rabia, no me resisto, sino que lo miro. ¿Quién dentro de mí tiene rabia? ¿Quién dentro de mí tiene miedo? Y esto es difícil porque nos enseñaron a resistir a nuestras emociones. Nos enseñaron que nuestras emociones son malas. Y aquí es donde tenemos que educarnos. No me voy a resistir a mi emoción, voy a verla. Me voy a abrir a sentirla. Voy a verlo y desde ahí puedo transmutarlo. Por ejemplo, si yo tengo miedo y me abro que tengo miedo y veo qué parte de mí tiene miedo, se me hace mucho más fácil después conectarme con el valor, porque ya el hecho de mirar mi miedo me hace ser valiente. Ya el hecho de mirar mi rabia, yo muchas veces cuando tengo rabia y no, en vez de resistirme a mi rabia, me abro a sentir la rabia. Me da risa. ¿Por qué me da risa lo que me da rabia? O simplemente digo, en vez de tener rabia voy a actuar para moverme. Tercer consejo, se puede cambiar tu realidad externa cambiando tu vibración.
recuerden también la primera ley de Kybalión, todo es mente. Por lo tanto, nuestros estados emocionales y mentales transforman nuestra vida. Entonces, lo que ya le he dicho, transformando esto, cambiamos lo externo. También la ley de la causa y efecto. Para poder cambiar de estado mental o emocional, tengo que cambiar mi vibración. ¿Y cómo hago eso? Poniendo atención justamente a dónde pongo atención. Si estoy en emociones negativas y en pensamientos negativos, voy a atraer eso. Si estoy en emociones positivas, voy a atraer lo otro. Y eso fue una de las cosas que más eran claves para los iniciados, que se dieran cuenta dónde estaban en el día a día, dónde estaban funcionando. O si no, están dormidos. Entonces, ¿cómo puedo aprender a dominar el arte de la transmutación? Lo primero que necesitamos es la energía de Virgo, que es la práctica diaria. Iniciado que no tenía práctica diaria, esto no funcionaba. ¿Cuál va a ser un consejo clave? La meditación. Partamos meditando. ¿Por qué? Porque la meditación, ¿para qué sirve? Es para darme cuenta de lo que estoy pensando o lo que estoy sintiendo, darme cuenta cuán desconectado estoy. Fíjense como cuando meditamos nos vamos y volvemos, nos vamos y volvemos. Bueno, el hecho de tener esa práctica de volver va a ser clave para en el día a día darme cuenta cuando me fui. Eso es número 1 del entrenamiento. 2, darme cuenta, lo que ya lo hemos hablado, de qué emoción estoy sintiendo. Y cuando me doy cuenta que estoy teniendo estas emociones complejas, las acepto y comienzo, cuantas veces sea necesario en el día, elevar la vibración. Hay varios métodos. Un método que a mí me gusta mucho y me sirve mucho es conectarme con un yo más evolucionado que está en el futuro, que ya superó esto. Entonces cuando tengo rabia, miedo, lo siento y ahí digo, ¿cómo lo vive este? Y me cambia rápidamente la vibración. También justamente pueden aplicar otras técnicas de mantras, técnicas de respiración. Hay millones de técnicas diferentes. Espero ir poniendo en historias en diferentes lados diferentes ejercicios para que tengan ustedes técnicas y herramientas para subir la vibración. Pero eso va a ser la clave. Me doy cuenta, medito, me conecto, estoy en el presente, me doy cuenta que me fui y vuelvo a elevar. Vuelvo a elevar. Pero aquí hay un punto clave. Si tú no has hecho terapia, tú no has reparado traumas o heridas, va a ser muy difícil que salgas de la vibración negativa, porque hay mucho dolor y hay mucha resistencia a mirar ciertas cosas. Entonces la terapia va a ser lo que nos va a permitir liberar carga emocional dolorosa para que se nos haga más fácil poder mirarlo. Por lo tanto, no simplemente es con buenas intenciones que esto. Hay que hacer procesos de sanación profundo. Y la práctica en el día a día va a ser clave también por otro motivo. Joe Dispenza lo explica muy bien. Nuestro cerebro es adicto a las emociones de baja vibración y a los pensamientos de baja vibración, porque generan estados hormonales que nuestro cerebro ya está acostumbrado a necesitar. Para yo poder realmente reprogramar y estar en una alta vibración, tengo que tener una práctica diaria constante. Por eso yo recomendé en septiembre el ejercicio de los 40 días, que lo pueden iniciar cuando ustedes quieran. 40 días de práctica presente, de estar aquí e ir elevando la vibración cuantas veces al día sea necesario, pero lo hago como una práctica. Y así vas a poder transformar tu realidad usando las leyes del Kybalión. Espero que este video les sirva mucho, que les apoye en su vida, en su proceso de crecimiento y evolución personal. Y eso. Y les recuerdo, si quieren aprender astrología evolutiva conmigo, está la escuela astroterapéutica. Tenemos descuentos muy potentes para que todas y todos puedan estudiar astrología y no se queden afuera, dada la situación económica compleja que está pasando hoy en día. Les mando un besito grande, que estén muy bien y nos vemos en otro video.